Comenzamos la última parte de este encuentro con la charla protagonizada por Sergio Lloret Salinas, licenciado en Biología y técnico de I+D+I de Global Omnium. Con más de 8 años de experiencia en el sector, ha participado de forma activa en proyectos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones relacionadas con la optimización del proceso biológico y tratamiento de fangos. Nos va a hablar hoy de su experiencia en gestión energética en base a casos prácticos reales. Por favor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Administración el poder compartir este tiempo con vosotros, con las experiencias que desarrollamos en mi empresa, Global Omnium, antiguamente se llamaba Aguas de Valencia. Felicitar a la Administración, creo que está siendo una jornada muy interesante. Gran parte de lo que yo voy a comentar aquí ya se ha comentado, el compañero de Xylem, el compañero de Sulfer, también el chico de Auditoría Energética, los chicos, mejor dicho. Yo me voy a centrar sobre todo en el tema práctico. Voy a hablar de depuradoras y de lo que hacemos como explotadores. Habrá una muy pequeña base teórica, pero sobre todo va a ser eminentemente práctico. ¿De acuerdo? Nosotros como técnicos, cuando nos proponemos hacer eficiencia energética, optimizar energéticamente una explotación, nos marcamos una serie de objetivos. Algunos objetivos son clásicos, por ejemplo, el tema de la reducción en las emisiones de CO2. Es evidente que aunque últimamente hay un poco de controversia en la prensa, hemos de reducir las emisiones de CO2 a nivel global, a nivel estatal y a nivel global. Entonces, por parte de Global Omnium y por parte de todos los explotadores y empresas explotadoras, hay una conciencia muy importante en la reducción de emisiones de CO2. Gran parte de los objetivos irán concatenados, evidentemente. También nos interesa tener una reducción en la dependencia de energía exterior. Nos interesa ser de la mayor forma posible autosostenibles. Y eso pasa por ser eficientes energéticamente. Nos interesa también el ahorro de costes para ser más útiles al ciudadano y también para ser más eficientes de cada administración. Nos interesa la mejora de la competitividad, nos interesa a nosotros, nos interesa a la Administración, nos interesa al resto de compañeros y, en definitiva, lo que permite la competitividad, al fin y al cabo, es ser más eficientes. También potencia la innovación tecnológica de Sulfer, de Xylem, del resto de compañías y, ¿por qué no?, también la potencia la innovación tecnológica de nosotros. Global Omnium como empresa también desarrolla distintos programas europeos para ser más eficientes energéticamente y también económicamente, evidentemente. Mejorar el rendimiento de los equipos. La búsqueda de la eficiencia energética nos permite plantearnos si los equipos que tenemos actualmente en planta son eficientes o no son eficientes. Y en el caso de que no lo sean, nos permite plantearnos cómo podemos mejorar el rendimiento de estos equipos. Y por último, y englobando a los 6 puntos anteriores, evidentemente la eficiencia energética nos permite incrementar la sostenibilidad económica, empresarial y ambiental. Estos serían los 7 objetivos que cualquier técnico, bueno, 7 y seguro que hay más, cualquier técnico se debería plantear a la hora de pensar en eficiencia energética. ¿Y qué dudas me pueden venir a mí? Yo quiero ser eficiente energéticamente, pero me viene una serie de dudas. ¿Mi instalación es eficiente? Es evidente que debería ser la primera pregunta a cuestionarse o a realizarse. Si creo que mi instalación es eficiente, a lo mejor ya no me interesa seguir. Evidentemente, hoy en día yo apostaría que muy pocas instalaciones son 100% eficientes y, por lo tanto, sí que me interesa seguir. ¿Actúo globalmente o localmente? Globalmente haría referencia a prácticamente rehacer de nuevo la EDAR o la depuradora. Es una solución que no es óptima ni válida, ¿de acuerdo? Es mejor actuar a nivel local, a nivel de la aireación, deshidratación, desodorización, actuar por áreas en la depuradora. ¿Qué cosas han cambiado en los últimos años? Pedro ya comentaba muy bien que en los últimos años vivimos en una crisis económica muy importante. Esa crisis económica ha provocado que las características de nuestros afluentes a planta, de nuestros vertidos, hayan cambiado notablemente y, por lo tanto, nos impulse a realizar cambios en la instalación para ser más eficientes. Es decir, la situación actual no es la misma que hace 10 años y, por lo tanto, requiere de soluciones diferentes.
Adquiero equipos nuevos. Si puedo adquirir equipos nuevos, la solución es válida, pero en ocasiones valdría la pena a lo mejor replantearse la eficiencia de mis equipos actuales. El que esté hoy aquí se debe a que Global Omnium es una empresa muy grande, ¿de acuerdo? Explota un número muy elevado de depuradoras con un abanico enorme de tratamientos y de caudales. En esta figura que veis en la diapositiva, veis como prácticamente entre el 75 y el 80% de las depuradoras son entre 1.000 y 10.000 habitantes equivalentes. De modo que creo que lo que yo os puedo contar en esta ponencia encaja perfectamente en la idea de la jornada, que es la eficiencia energética en instalaciones de pequeño tamaño. Entrando en los tipos de tratamiento, Global Omnium trabaja con fangos activados, con plantas físico-químicas más fangos activados, SBRs, aireación prolongada, MBRs, plantas simbióticas, humedales. Engloba una cantidad de tratamientos muy amplia. Como os comentaba, la eficiencia energética también pasa por el trabajo en la misma empresa. El trabajo en la misma empresa mediante el desarrollo de subvenciones o de programas que nos permitan incrementar esta eficiencia. Global Omnium ha trabajado en 2 programas. Un primer programa es el AdNature, que trabaja en coagulantes naturales y a lo mejor escapa un poco de lo que sería esta jornada, pero al fin y al cabo también repercute en lo eficiente que puede ser una instalación. Y el programa Life Ecodigestion. Life Ecodigestion sí que cabría muy bien en esta jornada por el tema de que habla sobre la codigestión de fangos. Aquí en Extremadura a lo mejor no es un sitio donde se realice extraordinariamente el tema de la codigestión, pero sí que en Valencia, en Andalucía, el tema de la codigestión de fangos, que es fangos activados más residuos agroalimentarios, está funcionando realmente bien. Otros programas que hemos desarrollado es el tema de la eliminación de nutrientes y desarrollo de modelos hidrodinámicos en digestión anaerobia. El desarrollo de modelos hidrodinámicos es muy interesante porque en muchas ocasiones pensamos que todo el volumen que tenemos de un reactor, de un digestor anaerobio, de una unidad es un volumen útil. Eso es falso. En muchas ocasiones tenemos zonas muertas que provocan que el rendimiento sea menor del esperado. Otro sistema de actuación sería la utilización del proceso de deshidratación mediante el análisis de imagen. Aunque gran parte de la energía de una estación depuradora se consume en el reactor biológico, sí que es cierto que hay otros puntos, como os comentaré posteriormente, que también tienen una incidencia muy importante en el consumo de energía, como por ejemplo el tema de deshidratación mecánica. Y por último, todo eso nos permite a Global Omnium estar acreditados mediante la ISO 50001 de eficiencia energética y por lo tanto demostrar que al menos lo intentamos ser eficientes energéticamente. Esta foto aérea corresponde a la depuradora de una depuradora de Valencia, concretamente a la depuradora de Ontinyent-Agullent, ¿vale? Y nos va a servir muy bien para ver los puntos sobre los cuales podemos atacar o hacer incidencia. El primer punto, ya lo hemos comentado a lo largo de la mañana, evidentemente, es el sistema de aireación. El sistema de aireación consume en torno al 50-80% de energía y es un punto que debemos atacar y trabajar. Centrarnos solo en la aireación sería un tremendo error. Hay otros puntos, como por ejemplo el tema de la deshidratación, que también tiene un importante impacto económico y energético sobre la instalación. Otro punto haría referencia al sistema de desodorización. Veremos un ejemplo, la digestión anaerobia. Como os comentaba anteriormente, aquellas plantas que presenten digestión anaerobia es muy importante poder optimizar bien este proceso para hacer un balance energético más positivo en la instalación, mediante la autogeneración o el consumo en motogenerador. Y el tema que os comentaba anteriormente de la desodorización. Puede parecer algo trivial, pero no. La desodorización consume bastante energía y una correcta focalización y un correcto cubrimiento y optimización del proceso nos permite recuperar mucha energía. Mejor que recuperar, nos permite ahorrar mucha energía. Veremos un ejemplo en la depuradora de Gandía. Como os comentaba anteriormente, hay varios puntos. Sí que es cierto que el punto que más energía consume es el punto de la aireación, en torno al 50-75% de la energía consumida. Y entrando ya en materia, en los casos prácticos que os quería comentar, hablaremos bastante sobre el proceso de aireación, ¿de acuerdo? Porque es el punto que más consume. Hasta hace poco tiempo, la optimización del proceso de aireación se basaba en el aprendizaje previo y en la evolución de los parámetros. Los típicos relojitos de pestaña con los cuales establecíamos los ciclos de marcha-paro
o control mediante sonda de oxígeno. Actualmente los fabricantes ya disponen de sondas mucho más avanzadas, sondas de amonio y nitratos, también controles mediante sondas redox, pH y oxígeno. Y en este caso el ejemplo que os voy a mostrar es la depuradora de Rojales. Rojales tiene un caudal de 3.500 metros cúbicos día. Es muy importante el tema del ratio con el que trabajemos. Pedro comentaba el tema del kilovatio por kilo de EDQ eliminada. Aquí hemos tenido suerte porque hemos podido focalizarlo aún más. Kilovatio de aireación, concretamente, por kilo de EDQ eliminada, lo que nos permitirá ver si es eficiente o no la mejora que hemos realizado. ¿Qué consumo había antes de realizar el cambio? El consumo era este. Uy. Perdón. Perdón, el consumo era este, ¿de acuerdo? Un consumo adecuado, no un consumo excesivo. Estamos hablando de una horquilla entre 0,8 y 1,2 kilovatios de aireación por kilo de EDQ eliminada. No obstante, después de realizar el cambio consistió en la instalación de una sonda de amonio y nitratos. Hemos podido conseguir un ahorro significativo. Estamos hablando de un ahorro en torno al 15-20%, lo cual nos indica claramente que la actuación ha sido acertada. Cuando yo saqué estos resultados y los analicé, podía haber obviado meses como, por ejemplo, el mes de noviembre, donde se ve que después de realizar el cambio tenemos un mayor consumo que antes. No debemos de olvidar, como explotadores, la variabilidad que recibimos diariamente en una depuradora. El agua que recibimos, el afluente que recibimos, presenta una carga tremendamente variable. Y no nos podemos quedar en una actuación en un mes. Debemos de ver un rendimiento o al menos una progresión. Como se observa en la gráfica, estaríamos hablando de un ahorro en torno al 15, entre el 10 y el 20%, con lo cual el cambio ha sido más que acertado. Hemos hablado de una primera actuación a nivel del reactor biológico, sería instalar una sonda de amonio y nitratos, pero se pueden hacer más actuaciones, ¿de acuerdo? Como comentaba el compañero de Silem, es muy importante el tema de los difusores. El tema de los difusores es tremendamente importante, ya que va a ser la unidad final que va a permitir la transferencia de oxígeno de mi equipo de aireación al fango activo, que al fin y al cabo es el que desarrolla la actividad de depuración. Hemos de tener en cuenta que debemos de tener un adecuado número de difusores en nuestro reactor biológico y que el mantenimiento de los mismos debe ser adecuado. Eso nos lleva al azote, que comentaba también Mario anteriormente. El azote es la cantidad de oxígeno transferido por cantidad de oxígeno en el aire. Y depende, también lo ha comentado él, de una serie de variables, como el tipo de difusor, tamaño de la burbuja. Evidentemente nadie se pone a airear un reactor biológico con un tamaño de burbuja grueso. Sumergencia de los difusores, es tremendamente importante que la sumergencia de los difusores sea la adecuada, caudal de aire por difusor y densidad de difusores. Veremos ejemplos del caudal de aire por difusor y de la sumergencia de los difusores en instalaciones ya reales. Esta gráfica también la ha mostrado Mario y marca cómo se incrementa el SOTE en función de la profundidad de lámina de agua. En concreto se incrementa un 6% por cada metro de sumergencia. ¿De acuerdo? Con lo cual no es algo trivial que coloquemos los difusores a la altura que nos interese o que nos haga la vida más fácil, ya que puede repercutir en una última instancia en un mayor consumo de energía. Esto también lo ha comentado Mario, la importancia de un adecuado número de difusores. Si colocamos pocos difusores tenemos efecto slip y por lo tanto bajo SOTE, mientras que si colocamos un número de difusores adecuados y que nos haya recomendado sobre todo el instalador, lo que evitamos es el efecto slip y por lo tanto incrementamos nuestro SOTE, que al fin y al cabo va a marcarnos de forma muy importante la eficiencia energética de nuestro proceso de aireación. También lo ha comentado Mario, podríamos pensar en dos tipos de actuaciones, ¿no? Un bajo coste de inversión, instalo pocos difusores, con lo cual me ahorro un importante coste de inversión, pero al final lo que acabo teniendo es un bajo SOTE y por lo tanto un nivel de oxígeno requerido muy alto y por lo tanto un mayor número de horas de los equipos de aireación. Sin embargo, puedo pensar de una forma
más eficiente o más optimista e intentar reducir mi coste de operación. Esto pasaría por instalar no un número de difusores altos, sino un número de difusores adecuado, mejor dicho, que me permitiera obtener un alto valor de SOTE y que en última instancia me permitiera un coste de operación bajo o relativamente bajo. Por lo tanto, es muy importante, cuando hablamos de sistemas de aireación, hablar tanto de los equipos de aireación como, en último término, de los difusores que me van a permitir la transferencia de este oxígeno. Entrando ya en ejemplos prácticos, hemos visto un poquito lo que sería la teoría. Hemos realizado actuaciones de sustitución de membranas y de difusores en distintas EDARs. Un ejemplo es Hondón de las Nieves. Hondón de las Nieves es una depuradora de Alicante que trata un caudal de 400 metros cúbicos día. Y en este caso fue lo que hicimos, cuando una vez fuimos adjudicatarios de la explotación, fue adecuar el número de difusores a lo que creíamos conveniente. Este sería el consumo. Cogemos de nuevo como ratio kilovatios de aireación por kilo de DQ eliminada. El consumo, había meses de mayor consumo, había meses de 2, meses de 1 y pico. No era excesivamente malo, pero se podía mejorar. De hecho, después de realizar la actuación, obtenemos como hay muchos meses. Bueno, realmente la actuación se realizó en noviembre y podéis ver cómo en noviembre empieza a haber una mejora más que significativa en el consumo de energía. ¿Y en qué consistió esta actuación? Pues, bueno, esto sería el rendimiento, ¿de acuerdo? La actuación consistió en que antes nos encontramos con 122 difusores que provocaban que el caudal de aire por difusor fuera de 8 normal metros cúbicos, un poquito fuera del diseño, y la actuación fue tan sencilla como incrementar con una nueva parrilla de 40 difusores, lo que nos permitió trabajar únicamente con 6 normal metros cúbicos hora de difusor, ¿de acuerdo? Esa actuación tan sencilla nos ha permitido reducir notablemente entre un 15, un 20, un 10%, entre un 10 y un 20% el consumo de energía. Otro ejemplo sería Orihuela Virgen del Camino. Esta es una depuradora también de Alicante, un poquito más pequeña, de un caudal de 200 metros cúbicos día. Este sería la imagen del consumo antes de ser explotadores, ¿de acuerdo? Y esta una vez hemos sido explotadores. En concreto, la actuación se realizó, si no recuerdo mal, en octubre. Sí, en octubre. Y de nuevo lo que hicimos fue adaptar las parrillas de difusores a un caudal de aire adecuado. Anteriormente teníamos 32 difusores con un caudal de aire de 9,20 normal metros cúbicos, y después de ampliar la parrilla de difusores mediante la instalación de 16 difusores, pasamos a 6 normal metros cúbicos. Estamos hablando, son depuradoras pequeñas. La anterior no recuerdo lo que tenía, esta tiene 200 metros cúbicos día. Son depuradoras pequeñas, pero actuaciones muy locales, muy económicas, muy bajas, al final han repercutido en una mejor eficiencia del sistema de forma clara. Nos podemos plantear otra posible actuación, una sustitución completa de difusores. Bien porque estén rotos, principalmente, porque si no están rotos no los cambiamos, los limpiamos con ácido fórmico. En este caso, el ejemplo que os traigo es la depuradora de Pinoso. Tiene un caudal de 1.285 metros cúbicos día. De nuevo, el ratio vuelve a ser kilovatio en la aireación, porque tiene un sonorizador de redes, el sistema de aireación, por kilo de DQ eliminada. Este era el consumo que tenía anteriormente. Como podéis ver en el eje, estaba realmente optimizada. Estamos hablando de 0,3, 0,5. Sin embargo, la sustitución nos permitió incrementar, ser más eficientes, reducir el consumo de energía. No es una reducción tan considerable como en el caso anterior, aunque, por ejemplo, en el caso de febrero la reducción es muy considerable, pero eso se debe de ver sobre todo al tema de la entrada de vertidos, por ejemplo. ¿Un minuto? 3 minutos, vale, pues ya acabo. En este caso concreto teníamos 530 difusores antes y realizamos la sustitución completa de esos 530 difusores, ¿vale? Hemos visto varios ejemplos de difusores, desde instalar una mayor cantidad para distribuir mejor el aire hasta una sustitución completa de difusores. Otro aspecto de la aireación sería el colector de aire. En este caso, el ejemplo que os traigo es de la depuradora de Monóvar de Pedanías y consistió en que los colectores de aire fuesen adecuados, es decir, reducir al máximo posible las pérdidas de carga. Este es el consumo que teníamos anteriormente, el consumo que tenemos posteriormente. Como os vuelvo a comentar, esto no se puede analizar mes por
con un único mes, tenemos que coger un conjunto de meses, ya que, por ejemplo, en el mes de febrero el consumo es superior. Esta sería la evolución y lo que hicimos únicamente fue ajustar el ajuste adecuado de los cabezales de distribución, es decir, minimizar al máximo posible las pérdidas de carga, con lo cual pasamos de un caudal de aire en el colector secundario de 10,83 metros por segundo a un caudal de aire de 8 metros por segundo. Es decir, reducimos de forma muy notable las pérdidas de carga para permitir ser más eficientes en el trabajo del equipo de aireación. Otro ejemplo sería Orihuela Virgen del Camino y de nuevo vemos cómo después de realizar la actuación, en la mayor parte de los meses tenemos un ahorro energético más que significativo. En este caso pasamos de 8,21 metros por segundo en el colector secundario a 5,47 metros por segundo en el colector, después de realizar el cambio y minimizar las pérdidas de carga. Anteriormente ha comentado el compañero de Silem, en el mercado ya hay equipos mucho más eficientes, como por ejemplo soplantes de tornillo. Nosotros hemos tenido la fortuna de poderlo aplicar en una de nuestras instalaciones, concretamente en la depuradora de Pinoso, y lo que nos hemos encontrado pues, ha sido que realmente estos equipos funcionan y funcionan muy bien. ¿De acuerdo? Vemos claramente cómo en la mayor parte de los meses, exceptuando el mes de septiembre, el consumo de energía es sustancialmente menor. No voy a entrar por tema de tiempo en las bondades de este tipo de equipos, ya lo ha comentado Mario. Son equipos para una potencia bastante acotada, aunque es modulable, y sobre todo el mantenimiento es mucho menor. ¿De acuerdo? Aparte de este tipo de equipos, otro tipo de equipos de aireación relativamente nuevos son los turbocompresores. Presentan numerosas ventajas. No voy a entrar en ellas, las tenéis en la diapositiva. Sí que os voy a comentar el ejemplo práctico. Nosotros realizamos la instalación en la depuradora de Callosa de Segura, una depuradora de 8.000 metros cúbicos día, relativamente, bastante grande, y de nuevo vimos cómo la instalación de estos turbocompresores pues nos permitía ser más eficientes energéticamente. De nuevo nos volvemos a encontrar con un mes, que es el mes de febrero, donde el consumo es algo mayor. Es normal, son cosas que pasan en las aguas residuales. No me gustaría irme sin comentar también algunos casos prácticos. Os comentaba el tema de la desodorización. Parece algo trivial, parece algo que no tenga consumo, pues sí que lo tiene, ¿de acuerdo? Sí que lo tiene el realizar una correcta actuación en la desodorización. En concreto, en la depuradora de Gandía de la Safor estamos hablando de 50.000 metros cúbicos día, que seguro que son más durante la época estival. Este es el consumo que teníamos, antes de realizar la actuación. La actuación consistió únicamente en la focalización y cubrimiento de las áreas de pretratamiento y deshidratación. Y este es el consumo que obtenemos. La actuación se realizó en octubre, tras el cubrimiento y focalización. Como vemos, el ahorro aquí es muy claro. En este caso volvemos a hablar de kilos de DQ eliminada por la influencia que tiene la carga en la producción de sulfídrico, ¿de acuerdo? Y vamos a elegir ese ratio. Esto sería antes de realizar el cambio y después de realizar el cambio. El ahorro es más que evidente. Otro ejemplo particular es el tema de los bombeos. Lo ha comentado la gente de Sulfer, lo ha comentado también Mario. En la actualidad existen bombas que permiten ser más eficientes energéticamente, ¿de acuerdo? Hemos hecho experiencias también en Alicante, en la depuradora de Beniferri Orihuela La Murada, con un caudal de metros cúbicos día. Yo me quedaría con algo muy importante, que ya estoy hablando de kilovatios por metro cúbico, ya no tiene sentido hablar de kilos de DQ, evidentemente, porque estoy hablando de bombas. Y de nuevo, después de realizar esta actuación, lo que consigo es reducir energéticamente mi consumo. Otro ejemplo sería antes de realizar el cambio, después de realizar el cambio, a partir de octubre. Otro ejemplo del tema de bombeo sería esta depuradora, Beniarres, ¿de acuerdo? Y se observa claramente de nuevo como después de realizar el cambio, creo que se realizó en torno a mayo, si no recuerdo mal, pues no, se realizó en febrero, pero se empieza a ver un ahorro muy importante a partir de los meses de mayo, junio, julio y el resto de meses. Y ya de forma penúltima, hablar del tema de la deshidratación. El tema de deshidratación también es un punto importante de consumo de energía, no tan importante evidentemente como el tema de la aireación, pero también es un punto sobre el cual se puede trabajar. Hemos tenido la suerte también de poder realizar una actuación muy completa en una depuradora, concretamente en la depuradora de Callosa de Segura, que nos ha permitido cambiar la centrífuga, cambiar la bomba dosificadora de poli, instalar variadores, cambiar las conducciones de impulsión de fango, y todo eso al final evidentemente se ha transformado o ha proporcionado un ahorro muy importante.
un ahorro evidente. Puedo trabajar con más kilos de materia seca por hora después de realizar la actuación. La actuación la realizamos en septiembre, ¿de acuerdo? En septiembre vemos cómo las columnas rojas se disparan. Esto viene por la nueva centrífuga, es obvio, pero también me ha permitido trabajar con un mayor caudal, aparte de con una mayor cantidad de kilos de materia seca, con un mayor caudal. Y eso, en última instancia, aquí no os puedo hablar de energía porque no teníamos un analizador de redes, concretamente en el área de deshidratación, pero sí que os puedo hablar de horas. Esas son el cambio de horas. Se observa claramente cómo después de realizar la actuación, en torno a agosto, septiembre, el número de horas se reduce notablemente y, por lo tanto, en última instancia, el consumo de energía. Problema que hemos tenido aquí en Callosa de Segura, porque yo os quiero trasladar los datos tal y como son. Porcentaje de materia seca. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en ellos, pero sin embargo vemos como en los últimos meses el porcentaje de materia seca no ha sido todo lo bueno que debería. Estamos trabajando en ello para poder buscar una explicación. Seguramente se deberá al contenido de materia volátil por la recepción de vertidos de matadero. Y ya lo último, y acabo ya, el tema de la cogeneración. Como os comentaba al principio, aquí en Extremadura no está muy implantado, aunque se están haciendo trabajos para poderlo realizar, pero hay otros sitios, como por ejemplo Valencia o Andalucía, donde el tema de la codigestión, que repito, es la digestión de fangos anaerobios con residuos agroalimentarios, está dando muy buenos resultados. ¿En qué se basaría la digestión anaerobia y, por lo tanto, la codigestión? En un correcto intercambio. Nuestros intercambiadores de energía tienen que ser muy eficientes. En un calorifugado no podemos tener pérdidas de calor en las conducciones. La suma de ambos conceptos nos disminuye las pérdidas de calor y, por lo tanto, lo que hace es incrementar la eficiencia térmica y, por lo tanto, la eficiencia energética. Estos serían modelos hidrodinámicos. Esto se podría extrapolar también a reactores biológicos. Esas dos imágenes lo que quieren decir es que yo puedo tener un volumen de 5.000 metros cúbicos, pero si tengo un volumen muerto de 4.500, tengo un volumen útil de 500 metros cúbicos. Eso hay que estudiarlo, requiere de estudio, requiere de estudio para poder realmente saber hasta dónde puedo llegar, ya que podía encontrarme con dos tipos de escenarios: baja producción de biogás por una baja agitación, una mala agitación que al final se traduce en una baja homogenización, o una importante producción de biogás. Importante producción de biogás por una buena agitación, por una buena homogenización y, al fin y al cabo, por un buen proceso. Desde Global Omnium, como os comentaba, y en Valencia específicamente, estamos trabajando mucho en el tema de la cogeneración. Os comentaba también al principio que tenemos un programa LIFE, concretamente el programa LIFE Ecodigestion, que termina ahora en julio. Y lo que nos ha permitido ha sido poder reconvertir un poco el panorama. Este ha sido el consumo desde el 2010 de megavatios por hora comprados y esta ha sido la cantidad de megavatios por hora cogenerados. Hemos conseguido que prácticamente un 50% de la energía la podamos extraer del fango mediante la cogeneración. Esto se ha basado en un trabajo muy importante por parte de los técnicos, sobre todo de la depuradora de Cuarbenáger en Valencia, donde hay técnicos de codigestión realmente excelentes, por incrementar el uso de biogás, por el incremento de los procesos de codigestión y el desarrollo de programas LIFE. ¿De acuerdo? Nada, esta era la última diapositiva. Lo que os intento trasladar es que las actuaciones con los equipos que comentaba Mario, con los equipos de Sulfer, en un gran porcentaje de las ocasiones funcionan y tiene que ir de la mano de un trabajo muy importante también por parte del explotador, tanto a través de proyectos europeos como en el trabajo del día a día. Y hasta si tenéis alguna duda, pues estaré encantado de poderla responder.